Pues gracias, ¿sí? Gracias a Dios por este tiempo y por hacerse el espacio, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Eh, Cuando las hermanas de Mujeres Fieles, ¿verdad? Me dieron este tema y fue así como que un reto porque me dieron este tema. Yo dije, está bien, ¿verdad? Yo dije, tiempo es el que necesito, ¿a qué hora lo voy a preparar, verdad? Pero ahí buscando en la hora de almuerzo, en la antesala con el doctor y todo, levantarme temprano y, y pues es un tema muy bonito. Yo oré mucho, ¿verdad? Para hacer ese canal de bendición para que todas podamos recibir y podamos entender qué significa, ¿verdad? Ser temeroso de Dios. La base que vamos a tener hoy es Proverbios 1:7. Vamos eh, a correr aquí. Muy bien. Entonces vamos a aprender qué significa ser una mujer temerosa de Dios. Eh, Ahora, viendo pues los colores, a mí me gusta como que tomar un color o una palabra clave, ¿verdad? Para asociarla al tema y poder entenderlo. Y ahora entiendo por qué el rosa es para las mujeres y el celeste es para los hombres. O sea, asocié los colores. Pero ya van, si ustedes en su mente asocian el color rosa para saber que es una mujer temerosa de Dios, o asocian la rosa, la flor, ¿verdad? Y vamos a saber qué es respetar, obedecer, someterse a la disciplina de Dios y adorarlo con asombro. Son 4 cosas que nosotros pues debemos mostrarle al Señor. Y recuerdo que está en un retiro de jóvenes en Montesión y ahí pues es sudar la camiseta, ¿verdad? Es tener o sea, teníamos como que el día con la naturaleza, ¿verdad? Y así como que subíamos, digamos, veníamos, bajamos, eh, y era un tiempo bien bonito. Yo me recuerdo que el Espíritu Santo me bautizó cuando tenía 16 años, y entonces todo era maravillosamente hermoso. Y entonces yo dije, bueno, todo va viento en popa y todo va a ser color de rosa. Regresé a la casa y en esa semana daban las notas, ¿verdad? Y resulta, pues para mi sorpresa, le dije a mi mamá, em, mire, su hija dejó, creo que 6 o 7 retrasadas, ¿verdad? Entonces se va a puede sacarlas en enero y se puede graduar, pero, o sea, le vamos a dar el diploma, pero no puede estar en el acto de graduación, ¿verdad? Y para todo esto, ustedes, yo me puse a llorar y yo dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Verdad? Si ahorita que yo decidí obedecerte, resulta que las cosas se me ponen difíciles. Y pues mi hermano Ander, ¿verdad? Mis hermanos me apoyaron y me dijeron, sí lo vas a poder lograr. Yo dije, pero ¿cómo? Pues son 7 materias. ¿Y cómo me van a entrar en la cabeza? Y entonces, pero Dios en su propósito, ustedes, saqué las clases, tuve la cena de graduación, fui la maestra de ceremonias en la cena, fue una bendición que Dios me permitió, ¿verdad? Y esto les comento para que no perdamos la capacidad de asombro, ¿verdad? Que veamos que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, en las situaciones cotidianas, ¿verdad? Y que nosotros busquemos cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? En situaciones, como les digo, de nuestro día a día, ¿verdad? Que no perdamos esa capacidad de asombro. Y vemos que toda cristiana debe temer al Señor, lo cual no significa tenerle miedo al Señor, sino estar asombrado por la gloria y poder de Dios, ¿verdad? Estoy viendo que en esta presentación no me guardó los cambios, ¿verdad? Va todo el texto de una vez, pero bueno, vamos ahí. Eh, cuando vemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién quiere sabiduría? Yo creo que pues todas queremos sabiduría, ¿verdad? Y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Los insensatos, pues, desprecian la sabiduría. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, Ujú. va, ok. Yo dije, tal vez es un monólogo y está muy interesante.
Entonces, Está muy interesante. fíjate que y si tienen algún comentario o alguna duda, pues me interrumpen, solo abren su micrófono porque no las miro, y solo miro a él, sí. Y de todas Ay. las, sí, ajá, bajé la galería para que me pueda ver el texto. Entonces, fíjense que Santiago 1:5 dice, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ahí está la garantía, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y les será dada. Entonces, cuando yo me recuerdo de que en las reuniones, ¿verdad? Que tenemos, tengo pues compañeras de trabajo que vienen y toman la palabra y hablan con un vocabulario, o sea, yo le decía a Dios, ala Dios, esa dicción quisiera tener yo, ¿verdad? Palabras que no son redundantes. Yo digo, qué bonito que podamos pedirle a Dios esa sabiduría y Dios nos la da, ¿verdad? Dios nos da la garantía. Es como que ya nos dé un cheque firmado, ¿verdad? Y nos diga, aquí está, solo lo tenés que pedir, ¿verdad? Pero ya está. Y no me tenés que explicar qué hiciste, no voy a venir yo a preguntarte qué hiciste con la sabiduría que te di el mes pasado, ¿verdad? Sino que Dios nos la va a dar abundantemente. Y entonces, la base es que entendamos en nuestro corazón quién es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos preguntamos quién es Dios, ¿verdad? Podemos decir, ahorita podemos pensar, vamos a ver, podemos pensar quién es Dios y en una palabra abrir nuestro micrófono y decirlo. ¿Sí? ¿Les parece si hacemos ese ejercicio? Dios es todopoderoso. Dios es un Dios de amor. Amén. Soberano. Y omnipotente, ¿verdad? Omnisciente. El dueño de la tierra. Él todo lo sabe, puede. Correcto, correcto. Y sí, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Pues es el creador del cielo y la tierra, de las estrellas, de ti, de mí, ¿verdad? El más grande, ¿verdad? El que tenemos que impresionar. Cuando estamos así como sentados delante de una persona tan importante, ¿verdad? Y nosotros queremos agradarle. O sea, sabemos que hay cosas que le agradan y cosas que le desagradan, ¿verdad? Y entonces buscamos solo las cosas que le agradan. Y cuando sabemos de que el pecado le desagrada, pero así, pero mucho, 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 entonces, pues no queremos hacerlo en nuestro corazón. Pero no sé cuánto tiempo tengamos de ser cristianas, de conocer al Señor, pero sabemos en nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a decir una mentirita, ¿verdad? Pero es una mentirita blanca, no va a tener mayor consecuencia. Y entonces, por ejemplo, yo quiero llevar a mi hijo a Chuck E. Cheese, ¿verdad? A comer pizza, y voy a reportarme el viernes enferma. Entonces digo, bueno, por una buena causa. Pero cuando resulta de que yo le voy a hablar a mi jefe o le voy a decir, entonces yo ya vengo en mi corazón y me redarguye, ¿verdad? Gildita está, lo admito, ¿no? Entonces me redarguye en mi corazón y yo digo, oh, momento, ¿verdad? Esto entristece a Dios, ¿verdad? Entristece a Dios la mentira y no solo me quiere cuidar de esa mentira, sino del proceso que va a tener o de las consecuencias, o que va a ser como una bolita de nieve, ¿verdad? Una tras otra, tras otra, tras otra, y ahí tal vez me paren despidiendo de la empresa por cuentera. Entonces, cuando nosotros hacemos el alto, es ahí donde empieza el temor de Dios, ¿verdad? Y entonces eso, pues, le pone muy feliz a Dios. O sea, es como que cantemos una alabanza a Él, es como que le hagamos un cariñito a Dios, ¿verdad? Es como que le busquemos agradarlo, ¿verdad? Y me recuerdo que
cuando yo vengo del trabajo cansada, Eduardito y Brandon salen a recibirme siempre. Entonces, un día no me salió a recibir Eduardito, ¿verdad? Y yo le pregunté, y yo entré a la casa, yo le dije, mi hijo, ¿por qué no saliste a recibirme? Y me dice, mami, porque estaba muy ocupado, me dice. Y entonces le digo, ¿y qué estabas haciendo, Leo, verdad? Y me dice, ay, es que estaba jugando, me dice. Entonces le digo, mi hijo, Leo, no hay excusa, me salís a recibir. Y entonces, a partir de ese día, me salí a recibir a todos los días. Pero se llegó un día en que no salió. Y entonces yo entré a la casa y estaba todo silencio. Y entonces solo se oyó la voz desde el segundo nivel, ¿verdad? Que dijo, mami, disculpa que no te salí a recibir, pero me estoy bañando. Esa está aquí con Brandon bañándose. Entonces, si a mí me derritió, ¿verdad? Ala, mi hijo me escuchó. Ala, mi hijo, ¿verdad? Sí tomó en cuenta y se disculpó. Entonces, imagínense cuánto Dios no recibirá con agrado eso, que decimos, eh, me freno, ¿verdad? No quiero lastimar al gran creador, al gran yo soy, al que unió mis células, al que me dio la vida, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esa sabiduría, nos ayuda a comprender quién es Dios y la necesidad de desarrollar ese temor reverencial, porque sin él no podemos tener sabiduría bíblica, la cual proviene solo de la comprensión de quién es Dios y de que Él es justo y santo, ¿verdad? Que todo lo puede. Y, ok. Y el temor del Señor es la base, ¿verdad? Para que nosotros caminemos en sus caminos, porque de nada nos serviría tener tanta inteligencia, tanta sabiduría, ¿verdad? Sí, por ejemplo, lo vemos en personas que desarrollan software, que son tan exitosas, que son millonarias, que los productos de ellos se venden tan fácil, ¿verdad? Que no necesitan comercializarlos. Entonces decimos, ala, qué millonarios, ¿verdad? Y yo quisiera tener todo ese dinero para hacer obra social. No, entonces ellos podrán tener mucho dinero, mucho éxito, ¿verdad? Son muy inteligentes porque sí, estudiaron, tienen maestrías o tienen, ¿verdad?, doctorados, pero es vana, ¿verdad? Esa inteligencia porque no tienen como que el temor de seguir los caminos de Dios, ¿verdad? O saber para qué es eso, ¿verdad? Veniste aquí, Dios te creó solo para trabajar, ¿verdad? O Dios te creó solo para ganar dinero, o Dios te creó solo para ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces es preguntarnos qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y no sé si, bueno, el propósito, ¿verdad? Todo tiene propósito el temor de Dios. Y la idea del temor de Dios, pues va más allá de temerle, ¿verdad? De tenerle miedo. Incluye el entendimiento cristiano de cuánto Dios odia el pecado y teme su juicio por el pecado. O sea, es más el cuidado que tiene Dios de ti, de cuidarte de la consecuencia del pecado, que lo que él busca es como un padre, ¿verdad? Amoroso. Entonces, vemos el cuidado del padre en Hebreos 12, 5, 11, ¿verdad? Que describe la disciplina de Dios en la vida del Hijo de Dios. Y yo creo que de niños, pues, nos teníamos miedo a la disciplina de nuestros papás, que solo con una miradita, ¿no? Em, o con una seña de nuestros papás ya entendíamos que no teníamos que desobedecerles porque pues iba a ser como grave la consecuencia, ¿verdad? Ese mismo enfoque debería aplicarse a nuestra relación con el Señor. Debemos temer a la disciplina de Dios y debemos vivir nuestras vidas o sea, sabiendo de que le honran, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Pues yo les puse aquí, verá que cuando ya es hora de dormir de Eduardito y cuesta que se duerma porque él quiere seguir jugando, platicando, em,
es algo como que, bueno, él quiere aprovechar el tiempo porque tiene mucha energía, pero le hicimos un horario, ¿verdad? Y se lo pusimos en la refri para que él, cuando tenga duda de un horario, pues él baje a verlo, ¿verdad? Y le decimos que si él se acuesta tarde, pues se va a levantar, va a costar que se levante al día siguiente para ir al colegio. Entonces, Dios tiene el mismo cuidado con nosotros, ¿verdad? No quiere que nosotros vayamos a sufrir, por ejemplo, unas consecuencias eh, por topar todas las tarjetas de crédito, ¿verdad? O por, ajá, o por, digamos, decir, bueno, yo quiero tener 1000 viajes en este año, ¿verdad? O quiero cambiar de sala todos los meses. Entonces, o sea, Dios te para y te dice, no, hombre, si seguís así, vas a sufrir la consecuencia de llegar a un punto en que no vas a poder soportar, ¿verdad? El temor a Dios dice que nosotros debemos comprender que si tenemos temor de Dios, respetamos y obedecemos lo que aprendimos, ¿verdad? El rosa. Entonces, lo primero es respetar y obedecer a Dios, ¿verdad? Y nosotros atendemos a sus mandatos, ¿verdad? Que no son sugerencias para que nos vaya bien, ¿verdad? Que si el primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas, significa que no habrá nada más importante que Él, ¿verdad? Y Dios conoce nuestro corazón, Él es el que ve tu actitud, ¿verdad? El que ve que con lo que haces, lo primero que a quien buscas agradar es a Dios o a los hombres. Hay muchos ejemplos en donde por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad? El rey Saúl, cuando Dios le ordenó que matara a todo el ganado, ¿verdad? A todo, y él, en vez de buscar agradar a Dios, buscó agradar a los hombres, a su ejército, que querían dejar, es que estos están buenos, ¿verdad? Estos no los podemos, no, los podemos llevar y que crezcan más fuertes los que tenemos. Entonces, ¿a quién buscamos agradar, verdad? ¿Si a Dios o a los hombres? Que si Dios te dice que aparte es una décima parte de lo que ganas, pues que se lo des. Dios no es que necesite nuestro dinero, ¿verdad? Sino que es que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Necesita saber en su corazón y reconocer primero el señorío de Dios, que Él fue el proveedor de todo, ¿verdad? De la fuerza, de las ideas, del carro o tener la plata para el bus, ¿verdad? Y, y necesitamos reconocerlo todos los meses, ¿verdad? Le compramos a Eduardito una alcancía para que fuera comprendiendo este principio. Y pues le hacemos la fiesta cuando mete las monedas a la alcancía, porque queremos que busque la voluntad de Dios al hacer las cosas, ¿verdad? Que no le pida permiso al dinero o que lo mire como un vehículo, ¿verdad? No como algo, como una meta, ¿verdad? Y cuando llegué a entender la soberanía de Dios, que Él es dueño de todos los mundos, de todas las galaxias, y que yo era alguien tan pequeño, alguien que unió cada célula, y que aún así, ustedes siendo tan pequeña, o sea, Dios hizo un milagro de cada persona, ¿verdad? El que le funcione su cuerpo humano, sus riñones, su hígado, ustedes tenemos que estar así como tan agradecidas que Dios nos da salud. Y cuando veo que Dios es tan grande, ¿verdad? Podemos asombrarnos de su sabiduría, que todo lo ve, que todo lo puede y que busca solo mi bien, ¿verdad? ¿Cómo no cumplir y obedecerle? ¿Verdad? Regresar al origen, ¿verdad? Al origen de temerle. Vamos a ver más adelante, bueno, aquí, desde el punto de vista espiritual, se puede decir de que hay dos clases de temor, el temor mundano y el temor de Dios.
el temor de Dios que ya vimos, y el temor mundano, podemos decir que pues, se dio, ¿verdad? En la caída de Adán, que todo ser humano viene con un corazón perverso. Y entonces, y como que tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Un pecado que se llama cobardía. Y esa cobardía o temor mundano, los seres pues humanos tenemos sentido de cosas, perdón, tenemos temor de cosas que no deberíamos de temer, como por ejemplo, temor a lo que nos pueda pasar en el futuro, eh, temor a lo que, o sea, cuando llegamos, por ejemplo, enfrente del mar, y entonces, y estamos solitos tal vez, y el mar haciendo unas olas de 6 metros. Entonces, nuestro cuerpo como que siente temor al ver algo tan grande que se nos viene, ¿verdad? Entonces, temor a cosas que nos puedan hacer daño. Y vemos que pues, el temor es un mecanismo de defensa que el humano eh, toma, por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver ejemplos bíblicos, ¿verdad? El temor cuando Dios le dice a Moisés que vaya delante de Faraón y que hable, y Moisés le dice, no, hombre, pero ¿cómo? Si no me va a creer, ¿verdad? Y entonces le dice Dios, ¿qué tenés en la mano? Y le dice Moisés, es una vara, ¿verdad? Tírala, le dice, ¿verdad? Entonces la tira y se convierte en serpiente. Y Moisés va y corre y se aleja de la serpiente, ¿verdad? Es un temor natural. Cuando vemos un animal extraño, pues lo primero que hacemos es subirnos al sillón, subirnos a un banco. No, eso es como huir de eso, ¿verdad? Y también el otro ejemplo que vemos es cuando el asna que llevaba a Balaán evadía al ángel, ¿verdad? Y lo evadía porque le pegaba, o sea, llevaba la espada, ¿verdad? Y entonces el temor es nato y, o sea, es como natural, pero tenemos que controlar, por ejemplo, ese temor al futuro, ese va más adelante, vamos a ver cómo voy de tiempo, ese temor a lo desconocido, ese temor a, a la muerte, ese temor a Dios, yo te diezmo, pero si me sobra, ahorita no. em, Tenemos que controlar esos temores, ¿verdad? Y pues vemos, ¿verdad? El temor a lo desconocido es universal, todo el mundo lo tiene, es algo que tiene que ver con la condición humana. Sin embargo, en algunas personas el miedo al futuro es tan grande que excede la capacidad de manejarlo de quien lo padece. Esto puede llevar en situaciones de angustia o ansiedad. Cuando miramos que algo es demasiado grande, que todavía nos agobia, como el miedo a la oscuridad, el miedo a, no sé, a algo y lo único que estamos como demostrando es que consideramos algo demasiado grande, que le tenemos miedo. Miedo a lo que nos puede hacer. Y nosotros ya sabemos que nuestro único Dios, ustedes, es tan grande. O sea, no tienes que temerle a nada más, ¿verdad? Solo temerle a Dios, temer y reverenciar su poder y su majestad. Cuando vemos, ¿verdad? ¿Qué es el miedo? Esto ya platicamos. Y dice de que se considera peligro ante algo puntual o es la sensación que algo amenaza a la persona desde afuera. Si se dan cuenta, es algo que está afuera. O sea, adentro yo mando, aquí yo mando, ¿verdad? Yo digo, soy valiente. O yo digo, si me falta sabiduría, bueno, Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, algo me falta dentro. ¿Qué me falta? Sabiduría, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, dice que el miedo es la sensación de que algo amenaza a la persona desde afuera. O sea, si está afuera, ni te preocupes, ¿verdad?
Y como Dios dice, lo de adentro, lo que sí te preocupe, ¿verdad? Entonces, el miedo va de la mano de la angustia y la ansiedad. Hay un montón de sensaciones corporales asociadas como sudoración, irritación o taquicardia que canalizan esa tensión en el cuerpo. Y yo pensaba, ustedes, que la ansiedad o tal vez la angustia eran situaciones que mostraban pues desconfianza en Dios, ¿verdad? Es, es decir, déjame Dios que yo me ocupo de cómo voy a terminar el mes. ¿Verdad? Es decir, déjame que me preocupe. ¿Verdad? Entonces, yo decía, esas situaciones no existen, pero sí las he visto ustedes en compañeros de trabajo o en lugares donde nos movemos, ¿verdad? Que hay miedo, hay angustia, hay ansiedad. Y si Dios nos pone en medio de situaciones así, pues es con un propósito, ¿verdad? A veces cuando sentimos miedo nos paralizamos, el miedo a lo desconocido, tiene que ver con el miedo a lo incierto, ¿verdad? Con algo que viene, pero no lo conocemos. Y dice de que hay perfiles, ¿verdad? Que son más susceptibles a sufrir este tipo de miedo al futuro, ¿verdad? Eh, dice que las personas que tienen más este miedo al futuro, pues se hace, más puntualmente es miedo a la muerte, ¿verdad? No sé si alguna acá tiene miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a algo más grande, pero ya sabemos que en Dios ya tenemos seguro lo que viene, ¿verdad? Entonces, hay etapas en la vida en las que las personas se enfrentan a la incertidumbre ante una operación, ante una situación difícil económicamente, ante una enfermedad, ante la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Un duelo, una crisis económica, incluso situaciones positivas como un matrimonio, ¿verdad? O como la llegada de un hijo, o como tengo un empleo nuevo, o un carro nuevo, o un celular nuevo. O sea, muchas cosas que pueden influir en el temor, ¿verdad? De uno. Si uno tiene un carro nuevo y va así como que, bueno, con el miedito de que no me lo vayan a rayar, que no me lo vayan a robar, o un celular nuevo. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? O sea, esas situaciones difíciles en donde mostramos ese temor, ¿verdad? Y pues aquí me mencionaba de que los niños experimentan esos temores, ¿verdad? Generalmente los niños pasan una etapa en donde pues sienten seguridad, ¿verdad? Con la mamá y el papá y así como que quieren, como que tienen miedo al desconocido y prefieren lugares familiares, ¿verdad? La misma comida, etcétera, ¿verdad? Y cuando nosotros, digamos, cuando vienen situaciones difíciles en donde se muestra tu carácter, cuando viene situaciones en donde te ponen como que entre la espada y la pared, entonces es ahí donde, en las épocas de crisis, donde se acentúan los miedos, ¿verdad? Alguien podrá decir, no, hombre, si yo no tengo miedo de nada. Pero cuando se viene una crisis, ahí sí se te salió, ¿verdad? El miedo. Entonces, por eso como que identificarlo, tratarlo y pues llevarlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene la posibilidad de progresar y por temor a lo desconocido, a la incertidumbre, se niega a aceptar otro cargo mejor de su empleo, tiene miedo a emprender un negocio o un emprendimiento, ¿verdad? Quiero vender helados en mi casa, pero tengo miedo, ¿verdad? A ver cómo me va. Entonces, pero esto, ¿verdad? Concluimos en lo que, ok, concluimos en los 4 puntos, ¿verdad? Que aprendimos.
que significa ser una mujer temerosa de Dios. En rosa, ¿verdad? Rosa. Respetar, obedecer, someterse a la disciplina de Dios y adorarle con asombro, ¿verdad? Cuando le adoras con asombro, ya reconociste su soberanía, su poder, su increíble perfección, santidad, etc. Y cuando ya ustedes cumplimos con estas 4 cosas, o sea, decimos, sí logramos encontrar lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Y no sé si alguien tiene una duda. Eso, yo solo quiero que me vuelva a leerla con las conclusiones, por favor. Ok. Es que no miro bien la... Va, muy bien. Dice que ahora, ¿verdad? O sea, después de que ya tuvimos toda esta información, sabemos, sabemos qué significa ser una mujer temerosa de Dios. Ajá. Regresamos al rosa del inicio, ¿verdad? A los 4 puntos. A respetar, obedecer, someterse a la disciplina de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que un padre que disciplina es quien ama, ¿verdad? A sus hijos. Y adorarle con asombro. Cuando cumplimos estas 4 cosas, decimos, sí, en realidad soy temerosa de Dios. Gracias. Gracias, bueno, que la había apuntado mal. Ahí está. Perfecto. Entonces ya estamos en el tiempo de preguntas o de sugerencias o de comentarios, ¿verdad? Entonces Claudia está ahí lista para ver quién quisiera comentar o preguntar para que le dé la palabra, ¿verdad, Claudia? No sé si alguien quisiera dar un aporte sobre este tema, la verdad que muy edificante. Te agradecemos mucho, Wendy. Y en lo que tal vez vemos ahí una manita levantada, pues a mí me encantó eso y yo encontraba, se los quisiera leer, en Proverbios 10:9, dice, el que camina en integridad anda confiado, ¿verdad? Quiere decir confiado, quiere decir aquel que anda sin temores. Y tú lo decías, Wendy, cosas tan pequeñitas como que cambié de celular, ¿verdad? Y me da temor porque ya voy a salir y me costó un platal y me lo van a robar o, ay, pero somos tan temerosos, ¿verdad? Realmente, pero cuando realmente nos metemos con el Señor y es bien claro en una porción que dice, solo Dios me hace vivir confiada. Entonces, sí, esos 4 puntos me encantaron, ¿verdad? El de respetar y, vamos a ver, es que, Obedecer, sí, obedecer y alabar a Dios, ¿verdad? someterse a la disciplina. Sí. Exacto, me encantó esa parte porque es parte de nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Entrar en oración, entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Y todo eso es lo que nos va haciendo vivir confiadas. Entonces, sí, eso era lo que yo quería aportar. No sé si alguien más quisiera aportar. Sí, yo quisiera hacer el comentario de que con lo que está poniendo lleva incluido pues que es una mujer sabia. La sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando la mujer cumple todos estos requisitos, se puede decir, ¿verdad? Está siendo una mujer muy sabia, porque está temiendo al Señor haciendo todo esto, nada más. Sí,
Sí, eso realmente es lo que estamos aprendiendo en todos estos temas. Es sobre la mujer virtuosa, la mujer sabia de Proverbios, ¿verdad? Y esta es una de las cualidades de la mujer virtuosa, ¿verdad? Temor a Jehová. Ajá. Ujú. Y eso es bien importante, perdón. Les quería comentar el temor a Jehová, pero no a nada más, Ujú. ¿verdad? Ujú, Sí. sí. Sofía y Bertita levantaron Bueno, la mano. Sí, sí. así. Y solo que Claudia quería hablar también. Primero usted. Ah, Claudita. Buenas noches. Yo Hola, solo no te quería, olvides. solo quería disculparme que no entré a tiempo, pero de lo que estaba escuchando, algo que es muy interesante, que hablaba Wendy del temor, y de Jenita también hablaba de los requisitos, por decir así, de una mujer confiada. A veces llega las circunstancias en que, aunque tengas esos pasos o requisitos, hay cosas o circunstancias que vives, o sea, cosas que no esperas, como mencionaba Wendy. Claro. Y a mí me toca mucho, pues, porque hay algunas circunstancias que yo he vivido que me han agarrado de sorpresa. Y uno rápido dice, ¿será que estoy mal? ¿Será que hice algo? ¿Será que me fallé en algo? Cosas así. El punto es de que cómo poder saber por ejemplo, cómo poder ayudar a alguien cuando está en ese tipo de sorpresas o pasa un accidente, por ejemplo, como me pasó a mí. Yo no me esperaba ese accidente. Yo no esperaba que la otra persona no hiciera lo correcto, por decir así. Y la consecuencia, y venía el miedo, venía el temor, venían muchas cosas en ese momento, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y yo estaba en esos, por decir así, en los requisitos, por decir así. Y cómo poder ayudar a esas personas en esos momentos, cómo poder ayudarse uno mismo en esos momentos de temor, en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de circunstancias complicadas. Me tocó mucho eso, pero mi punto era ese de cómo poder extenderse si alguien tiene alguna idea o algo así. Te puedo contestar algo. Fíjate, Claudita, de que yo al principio comenté de que yo estaba a punto de graduarme. Y fíjate que mi último año de quinto secretariado, yo dejé 7 retrasadas. Entonces, yo dije, mi muerte, yo dije, ¿cómo me va a entrar en la cabeza sacar 7 clases? Dije, es imposible. Y mira, yo lloré, Claudita, lloré y todo. Y pues, ¿sabes qué me ayudó mucho? Hablar con mi familia y Agner, mi hermano, que me dice, mira, lo vas a poder hacer. ¿Verdad? Te va a dar la fuerza. Entonces, lo que ayuda mucho cuando estás en situación, y cabal, yo acababa de recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba pero contentísima. Me fui a un retiro, ¿te acuerdas de Montesión? En donde alabas hasta tarde, en donde sudas la camiseta porque hay eh, eh, trabajo en equipo y todo. Entonces yo estaba pero maravillosamente. Yo dije, estoy pero nítida, ¿va? Yo regresé a mi casa y me dice mi mamá, no, hombre, mira, ya casi que no te gradúas, me dice, ¿va? Y entonces, y mira, yo lloré y yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? Si ahorita que estoy decidida a seguirte, pues que tengo que enfrentar eso, a tú tengo que estudiar, porque era una situación que yo tenía que afrontar. Entonces, te digo, me ayudó mucho hablar con alguien, con mi hermano. O sea, sería excelente que cuando mires a alguien en una situación difícil, que tiene miedo, una situación así, escucharla, ¿verdad? Vamos, te invito a un cafecito, ¿ah? O venite a mi casa, o si querés nos conectamos por Zoom, ¿verdad?
y escucharla. Y yo sé que en tus tiempos con Dios, Claudita, ¿verdad? Tú le puedes decir a Dios, Dios, ¿qué le digo? ¿Verdad? ¿Qué crees? Y mira, Dios te habla, Dios te dice, Dios te da sabiduría, ¿verdad? Y eso le ayuda mucho, ¿verdad? Ese es mi aporte. No sé si alguien más quiere comentar. Ahora sí. Ahora Yo sí, quería, Sofi. sí, me toca. Yo quería agregar, Wendy, a lo que tú decías de la sabiduría. En Job y en Salmos se menciona precisamente que el temor al Señor es la sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor, es el temor de Jehová. Ahí en el Salmos continúa ese pedazo diciendo que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Entonces la sabiduría es esa, bien lo que tú decías, que es el entender que el obedecer al Señor debe ser nuestro temor a Él. Entonces, la sabiduría se adquiere, bien también como lo leías en Santiago, que aquel falto de sabiduría, que la pida a Dios, etcétera, pero solo pedirle no es que va a venir automáticamente y ya, tengo sabiduría, sino que conlleva nuestra acción, buscarla, o sea, la palabra, la oración, la alabanza, Correcto. conlleva muchas cosas el obtener la sabiduría. Y también en Mateo el Señor menciona que no hay que temerle a aquel que puede matar el cuerpo porque no puede tocar el alma. Pero ahí hace énfasis de que sí hay que temerle a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno, y obviamente se está refiriendo a nuestro Señor. Pero ese temor no se queda también solo ahí de que provocó en mí algo de, ay, sí, Señor, yo te temo. Tiene que provocar también algo en nosotras, tiene que provocar una acción, tiene que provocar esa obediencia que el Señor requiere en su palabra. Entonces, para mí, en una síntesis, el temor al Señor es el obedecerle. Creo que no puede agregarse nada más, porque lo que tú decías del respetarle, del adorarle, eso va dentro de la obediencia. Entonces, el temor al Señor solo se puede adquirir en base a su palabra y en obedecer su palabra. Ese es el temor al Señor, es la sabiduría que nos da para entender que su palabra es la que hay que obedecer y que con ello demostramos nuestro temor a Él, ¿verdad? Solo eso. Amén. Sí, es consecuente, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es obedecer, ¿verdad? Y todo lo demás, pues, viene de la mano. Sí. Ajá. ¿Quiere hablar, Cindy? Hola, buenas noches, ya estoy aquí. Qué Digo, bueno ya verte. con respecto a lo que decía Wendy, es muy, en esos momentos de miedo, de temor, yo pasé una situación así hace, ¿qué? Como 10 años. Le dispararon a mi sobrina en un bus de los que estaban pidiendo como dinero y el chofer no lo había dado y ella iba cerca del chofer. Entonces recibió uno de los disparos. Entonces me llevaron, porque ella llevaba a su niño. Entonces a mí me llevaron al niño. Entonces cuando me llevaron al niño, yo tenía que avisarle a mi hermana, que era la mamá de la chica. Entonces yo no sabía ni qué hacer. Me fui al baño y lo peor es que tenía al bebé, ayuda, en mis brazos. Me fui al baño a pedirle a Dios que Él pusiera las palabras en mi boca para decirle lo que estaba pasando a mi hermana. Entonces yo creo que buscar en ese momento al Señor para que Él le ayude, le apoye a uno en esa situación es muy bueno. Eso podría decirle uno a la persona que está pasando por esos momentos. Y Dios puso las palabras en mi boca para poder hablar con mi hermana y decirle eso tan tremendo que estaba pasando. Gracias, Gildita. Sí, gracias. ¿Alguien Pues, más que quisiera aportar? Él sí. sí, para concluir, ¿verdad? Por el tiempo ya se nos pasó, pero gracias, Wendy. Muy linda la presentación. Una mujer temerosa de Dios es una mujer que ama al Señor, ¿verdad? Y cuando uno ama a alguien,
lo busca, lo respeta, lo cuida, lo atiende, ¿verdad? Entonces, eso es amar al Señor, temerosa de Dios, y ama su palabra y está comprometida con vivir de acuerdo a ella. Entonces, cuando nosotros busquemos, en la medida en que nosotros busquemos más a Dios, vamos a tener la confianza en el Dios Todopoderoso que nos guía, que nos ama a pesar de lo que somos. Y también nos ayuda y nos da palabra cuando alguien está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Pero si no le buscamos, no vamos a saber qué compartir en ese momento, ¿verdad? Entonces, es bien importante, hermanas, que tomemos ese tiempo especial siempre, todos los días, de buscar al Señor y de estar comprometidas, ¿verdad? A amarle, a servirle y a vivir de acuerdo a su palabra, para que podamos ser luz cuando otras personas necesiten y se encuentren en situaciones difíciles. Y no quiere decir de que uno no pase por esos momentos, ¿verdad? Todas en algún momento hemos pasado situaciones difíciles, pero recibimos el consuelo y la fortaleza de parte de Dios y también de otras mujeres hermosas que le aman y que son temerosas de Él y nos ayudan a aclarar en ese momento nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro corazón. Que seamos esas mujeres. Como dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, ¿verdad? Entonces, agradecemos a Dios este tiempo y no sé si alguien más quiere compartir algo o nos despedimos con una oración ya. Ustedes tienen la palabra. Sonia, ya levantó la manita. Solo que no se te escucha. Tienes que activar tu micrófono abajito, en la barra de abajo. No. No. Abajo en tu pantalla, abajo hay un microfonito, Sonia, donde tiene una rayita roja. Entonces la tienes que presionar ahí para activar tu micrófono. Bueno, aquí en mi teléfono sí aparece abajo. No. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con...? Cargo la que está a cargo puede ponerle micrófono. Sí, Sí, la que exacto. está Claudia, de anfitriona. tú puedes ponerle ahí, activar su sonido. Esto iba a decir yo que las anfitrionas pueden Ajá. liberarle. Solo podemos solicitarle que lo haga. Ah, Pero- bueno, tal vez solicítale y a lo mejor le Ya llega le el mensaje y ahí solicité. es. Ah, Va.
Ya le No. solicité, Sonia, que No. Tal vez alguien que le pueda explicar mejor porque yo... Sonia acaba de escribir en el grupo que den las gracias y que oremos. Ah, bueno, sí. Así. Bueno, muy bien. Entonces, oremos y damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Es una bendición de veras vernos a través de nuestros teléfonos, de nuestras pantallas. Y es una bendición, aunque no lo podamos hacer personalmente. Pero gracias nuevamente, Wendy, por tu tiempo, por la palabra que nos has compartido. Y sí, sí, Claudita. Ahora no te escuchamos tampoco. Aquí estoy. Ahí está. Sí. Que Lisette está pidiendo oración. Bueno. Entonces dice que es por los enfermos y por la mamá de una su amiga que De se su llama amiga. Olga Morales. Muy bien. Ujú, Olga Morales. ujú. De acuerdo. Oremos entonces. Si hay otra necesidad, también la podemos incluir en este momento. Bueno. Ahí Oremos está Sonia, entonces. ya está sin Ya, Sonia. micrófono. Sí. Pero no se me escucha, ¿verdad? ¿Se me Sí, escucha? ahorita sí. Ah, bueno. Ay, muchas gracias, perdón que me pierdo siempre en estas áreas yo. Y sí, estamos muy agradecidas, ¿verdad? Y realmente, pues, el Señor ha sido fiel con nosotros en que nos ha dejado bastante enseñanza, ¿verdad? Y sobre todo eso tan bonito que nos dio Wendy, que dice que nos acordemos del color de la rosa, ¿verdad? Y de ahí acordémonos de las recomendaciones que ella nos dio, ¿verdad? Para ser esa mujer temerosa. Así es que gracias, hermanas, por estar y la verdad que el Señor nos va a ayudar a que podamos nosotros poner en acción esa conclusión rosa que nos dio Wendy. Muchas gracias, Wendy. Dios le bendiga. Ahora sí, oremos entonces. Gracias. Oremos entonces. Padre, Solo estamos perdón, muy... Ay, perdón. Sí, dime, Claudia. perdón que las interrumpa. Si pueden orar por mi hijo, se llama Jorge Comte. Jorge. Sí, solo para Muy que bien. el Señor lo fortalezca y lo regrese, por favor. Gracias. Sí, vamos a apuntar aquí a... ¿Cómo se llamaba la amiga de Liz? Olga Morales. Sí, Olga Morales y Jorge. Y Muy los bien. enfermos pidió también Liz. Sí. Y pongamos siempre a Chochi, mis hermanas, ¿verdad? Pongamos a Chochi Amén. también. Ujú. Amén. Sí, para que el Señor la siga fortaleciendo. Muy bien. Te agradecemos, Padre, en esta preciosa noche por tu presencia aquí entre nosotras. Gracias por tu palabra que viene a ser como un bálsamo para nuestra vida. Gracias por utilizarnos, Señor, a Wendy para transmitir tu palabra y pedimos una bendición especial para ella, su familia, su hijo, Señor. Permite que pueda recibir el buen ejemplo de su mamá como una mujer temerosa de Dios.